Buen día mis amados, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Estábamos batallando un poco con algunos pequeños contratiempos, pero ya estamos aquí. Y bueno, hoy tengo el privilegio de compartir de ser la portadora de la preciosa palabra de Dios. Y el mensaje del día de hoy lleva por título Aprobado. Sí, aprobado como lo escuchas. Aprobado. Es más, tiene un sello que dice aprobado. Y el diccionario de la Real Academia Española define aprobado como la calificación mínima de aptitud o idoneidad en un examen o en una materia. Yo quiero platicarte que en mis tiempos, no sé si sigue igual en la educación básica, en primaria y en secundaria, pero en mis tiempos aprobado era el calificativo que se usaba para definir o para darle el dictamen a un estudiante y decirle que había pasado al siguiente grado escolar, pero era precisamente en primaria o en secundaria. Después la palabra aprobado en una época se puso de moda y fue sustituida por promovido. Bueno, hoy los padres de familia están muy preocupados porque sus hijos no han tenido clases presenciales en casi año y medio. Muchos de ellos quieren que sus hijos sean aprobados en el siguiente ciclo escolar, en el ciclo escolar que está por comenzar, y la mayoría no quieren que pierdan clases. Pero otros tantos están muy indecisos sobre si enviarlos a la escuela o seguirlos protegiendo en casa. Yo quiero platicarte una experiencia que ya compartí con algunos de ustedes, y es que un poco antes de que el virus SARS-CoV llegara a México, mi hijo se enfermó severamente de vías respiratorias. El diagnóstico incluía severo, crítico, de difícil manejo. Era un cuadro verdaderamente complicado. Nosotros vimos a un especialista. Bueno, tenemos una doctora que nos atiende cuando nos enfermamos de vías respiratorias, que es buenísima, que amamos mucho. Pero en ese tiempo ella estaba en un congreso, estaba de viaje, y buscamos otro médico excepcional. Un médico maduro, con mucha experiencia, con un trato bellísimo, y él nos hizo comprender la gravedad del caso. En ese tiempo Rodrigo estuvo tan mal que tuvo que faltar a la universidad como un mes. Y él ya estaba tan desesperado que un día le dijo: doctor, no puedo seguir faltando a la escuela, ya no. Y bueno, el médico estaba tratando con unos antibióticos, con unos antivirales, hizo combinaciones y verdaderamente estaba muy preocupado de por qué Rodrigo no estaba respondiendo al tratamiento. Y entonces cuando Rodrigo dijo: doctor, ya no puedo más, tengo que asistir a la escuela, él le dijo: bueno, y Rodrigo, ¿para qué quieres un título o una carrera si no vivieras, si no lograras sobrevivir a esto? Y bueno, esto fue impactante y nos hizo comprender. Fue el antecedente justo de la pandemia. Rodrigo apenas se estaba recuperando cuando vino el asunto de la pandemia y nos mandaron guardar a casa. Así que nos fue muy sencillo aceptar que debíamos guardarnos y que debíamos protegernos. Así le dijo: ¿para qué quieres una carrera si no fueras a vivir? Y fíjense que en estos días programaron su foto de graduación, su fotografía de graduación, y ustedes saben que la situación está tremenda en el país, que estamos en la tercera ola, que especialmente en Querétaro está crítica la circunstancia, y nosotros nos empezamos a preocupar y dijimos: ¿pero por qué ahorita? O sea, ¿qué prisa tienen? O sea, tenemos tiempo para la foto de la graduación. Y bueno, es que se iba a reunir toda la generación y chicos que vienen de diferentes partes del país, que algunos viajaban con su familia, pero otros en medios de transporte, bueno, que abiertos, público,
y después iban ellos a reunirse todos, además planeado, una foto con la bata, una foto con la toga y el birrete y otra foto con la pijama quirúrgica y bueno, había que tomar una decisión. Pero no era una decisión que en esta ocasión mi esposo y yo pudiéramos tomar. Hablamos de los riesgos, por supuesto, primeramente oramos y Rodrigo tenía que tomar una decisión. Para entonces, después de la oración y de todas estas cosas, porque también llegamos a preguntar, bueno, ¿para qué quieres una foto de graduación? ¿O para qué alguien que se pudiera poner en riesgo y que pudiera incluso poner en riesgo su vida, para qué querría una foto de graduación colgada en una pared? Pero en ese tiempo llegó la información, los protocolos que iban a tener para los cuidados, que el cubrebocas lo iban a tener todo el tiempo y ya que estuvieran acomodados, solamente un instante se lo quitaban, tomaban la foto, etc. Y la decisión fue ir a la fotografía. Y fue ayer y fue una experiencia buena y bueno, oramos que todos estemos bien, todos, toda la generación y nosotros también, que no haya riesgo, que nadie se contagie, que todos sobrevivamos. Y así, justamente así, cada familia y cada persona va a tener que tomar sus propias decisiones en cuanto a si van a enviar o no a sus hijos a la escuela. Pero tienen que ser decisiones muy bien examinadas, valorando pros y contras y considerando siempre las posibles consecuencias. Yo te podría decir que a lo mejor a nivel universitario, pues es muy importante perder clases o es muy riesgoso, pero aún así vale más la vida. Pero a nivel de los pequeños, que se recupera fácil un ciclo escolar, pues mi consejo sería que fueran muy prudentes para tomar esta decisión. Pidan sabiduría a Dios, pero sobre todo no juzguen lo que los demás deciden. Si tú decides enviar a tus hijos a la escuela, no digas, ay, es que los otros son miedosos, ay, es que les falta fe. No es cierto. En el nombre de la fe se han cometido muchas tonterías y se han hecho muchas malas decisiones. Ha muerto mucha gente. Entonces deja que cada quien tome sus decisiones. Y si tú eres de los que decides guardar a tus hijos en casa, también no critiques a los que los envían. Cada uno va a tener que asumir sus propios riesgos. Pero bueno, finalmente el título de nuestro mensaje, que es aprobado, no tiene que ver con esto. Esto nos ha dado entrada y el título de nuestro mensaje, aprobado, se lo da este versículo hermoso de 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera y segunda carta a Timoteo, te quiero decir, que son conocidas como las epístolas pastorales, junto con la carta a Tito. Esto es desde el siglo XVIII. Y quiero decirte que estas dos cartas están dirigidas a Timoteo, que era uno de los colaboradores o discípulos más cercanos con Pablo. Él acompañó a Pablo a evangelizar al mundo. Y Pablo se refiere a él con mucho cariño, como su amado y fiel hijo en el Señor. Ahora, te quiero recordar que Pablo había dejado a Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso, especialmente con una misión: detener el avance de ciertos falsos maestros que estaban afectando la iglesia. Y yo te quiero platicar, así a manera de contexto. Éfeso fue una ciudad, un puerto, donde residía la autoridad. Ahí estaba el precónsul. Y por ser un puerto, al igual que todas estas ciudades importantes donde ellos fueron a llevar el mensaje de la verdad, confluía mucha gente de muchos lugares. O sea, era un puerto y entonces venían gentes de distintos lugares, de distintas nacionalidades, de distintas razas, con distintas ideologías y con distintos también situaciones económicas. Ahora, quiero decirte
que también Éfeso era un lugar de idolatría. Ahí estaba el templo de la Diana de los Efesios. Entonces, aparte de que después fue considerada una de las maravillas del mundo, que ya no sé si son 7 o son 8, bueno, verdaderamente eso era un problema, al igual que en Corintio, donde había templos de idolatría. Esto estorbaba, aun cuando la gente estuvo abierta para recibir el mensaje de Jesucristo, para poner su fe en Dios. Siempre había detractores, pero también había una filosofía, toda una ideología que pesaba, que estorbaba, y que de pronto, ya cuando estaba avanzada la palabra, ya cuando estaban fundadas las iglesias, estas ideas querían mezclarse con la palabra de Dios y tergiversar todo el mensaje. Pablo no podía quedarse en todos los lugares, entonces por eso comisionó a algunos de los discípulos y en este caso a Timoteo. Ahora quiero decirte que Pablo escribe también carta a los Efesios, sin embargo es una carta de enseñanza, de amor, que habla de la unidad, del amor, de cómo fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo. Pero paralelo a esto, Pablo tenía también que escribirle de manera personal a Timoteo para fortalecerlo, para animarlo, para empujarlo, para exhortarlo y para advertirlo de la situación como era. Entonces, nos vamos a centrar en Segunda de Timoteo. Ya elegimos Segunda de Timoteo 2:15, que dijimos presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Pero quisiera, para que pudieras comprender la magnitud, el interés, el compromiso y el amor de Pablo, llevarte a esta segunda carta a Timoteo, cómo inicia Pablo, cómo le escribe a su amado hijo Timoteo, a su discípulo. Dice, fíjate, es Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Pido agüita, por favor. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate, es hermoso, o sea, con qué amor, con qué cuidado. Era su hijo espiritual, pero tú sabes cómo se llama un hijo. Yo sé cómo se llaman los hijos y también sé cómo se llaman los hijos espirituales. Y es la cosa más hermosa. Te preocupa que se desvíen, te preocupa que crean que no pueden, te preocupa que de pronto no comprendan la palabra o no dediquen el tiempo que se requiere la comunión y la relación con Dios. Entonces, en el versículo 6, en el mismo capítulo 1, es hermoso, y tú recordarás también, ¿gustas un poco de agua? Entonces, en el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando nosotros hablamos del don de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. Pablo había orado por Timoteo, había impuesto manos y había pedido que recibiera al Espíritu Santo, que Dios enviara a su Espíritu Santo. Y entonces esto se refiere a mantener la llama de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es el primer consejo importante que le da Pablo. O sea, para que tú puedas desarrollar la misión, para que tú puedas compartir la palabra de verdad, para que tú puedas ser ese que envió nuestro Padre, ese que fuiste seleccionado antes de la fundación del mundo, tienes que cuidar tu relación con el Espíritu Santo. Tienes que avivar, que mantener la llama encendida de la comunión, de la intimidad, porque entonces ya no es en tus fuerzas,
y entonces recibes la guianza y el poder del Espíritu Santo. Entonces te decíamos que hace 2000 años el apóstol enfrentaba algunas dificultades, muchas dificultades, en todo Asia. Y estas cartas pastorales, decíamos, primera y segunda de Timoteo, son una muestra de la preocupación que él tenía por lo que estaba pasando en la iglesia en general y en particular en la iglesia de Éfeso que él había fundado, ¿sí? Hoy, bueno, sabemos que Éfeso está situada en la región turca del Egeo, que, bueno, había sido un importante centro religioso, cultural, comercial, etcétera. Ya dijimos idolatría, había magia, había, bueno, todo lo que te puedas imaginar cuando confluyen muchas culturas y bueno, y la idolatría. Actualmente sus ruinas se extienden a lo largo de una gran área, están muy bien conservadas y entonces se ha vuelto una importante atracción turística en Turquía, ¿verdad? Bueno, ahora te quiero adicionar que segunda de Timoteo la escribe el apóstol Pablo estando preso. Muchos piensan que como Timoteo era joven, era inexperto y no podía, y entonces Pablo le tenía que estar animando. No, todos necesitamos que nos levanten los brazos, ¿verdad? Y yo te quiero recordar que Timoteo había asumido la responsabilidad de las primeras misiones a Tesalónica y a Corinto, por ejemplo. Corinto tenía una situación similar, era un puerto, había idolatría, había un templo, había gente que venía de muchos lugares, había soldados jubilados, había sirvientes, bueno, había de todo tipo de personalidades y él se quedó a cargo también de la iglesia en Corinto. Entonces tenía experiencia, pero la opresión, la resistencia era muy, muy grande. Sí, habíamos dicho que en Efesios estaba el templo de Diana, de la Diana de los Efesios, ¿sí? Y era, pues, muy tremendo. No vamos a exaltar a los ídolos, por eso no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero ya hemos comentado, tú seguramente ya lo conoces, y entonces decimos que la misión de Timoteo era que detuviera la influencia de los falsos maestros que querían corromper. Así que regresemos a segunda de Timoteo 2:15, pero ahora te voy a leer la versión Dios habla hoy, para que nosotros podamos comprender lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a su siervo, a su alumno, a su hijo espiritual, a su discípulo, a aquel que le había encomendado cuidar la misión que habían iniciado, acompañar y guiar a la iglesia que habían fundado en Éfeso. Dice 2 de Timoteo 2:15, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado. ¿Sí? Así como dice la Reina Valera, presentarte a Dios aprobado. La Dios habla hoy, dice, como un hombre de valor comprobado. Como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Como alguien que no tiene cola que le pise. Nada, que te busquen por donde quiera y digas, estoy limpio, he sido honesto. Pero no solo eso, sino que dice, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. La Reina Valera solamente dice que usa bien la palabra de verdad, pero aquí dice que enseña debidamente el mensaje de la verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos enseñar debidamente el mensaje de la verdad, amado, amada? Con nuestro testimonio, ¿te acuerdas? Predica. Y si es necesario, abre la boca. O sea, predica con el ejemplo, vive la palabra. Ahora, esto no es fácil, pero ya te dije, lo primero que le encomienda el apóstol Pablo es que cuide su relación con el Espíritu Santo, que la vive, que mantenga la llama encendida. Y entonces el Espíritu Santo se puede manifestar y puede gobernar y guiar la vida, en este caso, de este siervo. Ahora, palabra de Dios para todos, todavía agrega un poco más. Escucha, estamos con la misma
con el mismo versículo, ¿verdad? Pero ahora vamos con la versión palabra de Dios para todos. Y dice, esfuérzate, aquí viene un punto nuevo, esfuérzate. La otra dice, procura con diligencia. Procura es hacer algo voluntariamente. Es algo en que te tienes que esmerar, que te tienes que aplicar. No es algo que se te chispoteó, no es algo que te sale solo. Es algo que tú haces voluntariamente, con intencionalidad, con propósito. Lo preparas y lo haces. Procuras con diligencia. Diligentemente es rapidito, de manera eficiente, aplicado, ¿sí? Y aquí dice así, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, una vez más, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, pero aparte dice, y que enseña correctamente. ¿Te acuerdas? La versión Dios habla hoy dice, el mensaje de la verdad o la palabra de verdad. Pero aquí agrega algo más, palabra de Dios para todos dice, y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad, a poner en práctica. O sea, enseña a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino que enseña a ser hacedores. ¿Cómo puedes tú enseñar a los que te rodean no solo a conocer el mensaje de la verdad, sino a ser hacedores? Una vez más, con tu propio testimonio. Cuando tú vives la palabra, la gente dice, sí se puede, sí se puede. Fíjate, obviamente esto no estaba preparado, pero el Espíritu Santo trae a la mente recuerdos. Hace algunos años, en uno de las sedes donde yo trabajé mis años de servicio, pues de pronto de estar en un lugar trabajando, desempeñando mi labor muy cerca de mi casa, cómodamente, con un jefe comprensivo, respetuoso, me envían a una sede lejana, donde yo tenía que manejar en las mañanas muy temprano. Yo entraba a las 8 de la mañana, pero me tenía que ir a las 6, porque si me tocaba el tráfico no llegaba. Entonces llegaba muy temprano, pero si me iba un poquito más tarde, me daban las 9 en el tráfico. Entonces tuve que optar después por tomar metro, pero bueno, en ese lugar a donde yo fui a trabajar, la autoridad estaba un poco difícil, bueno, era una situación complicada. Y ahí conocí a una amiguita. Estaba joven, mi esposo y yo estábamos todavía chamacones, nuestro hijo estaba pequeño, era un niño de primaria, no sé, tal vez de tercero, de cuarto, y esta amiga, que era una chica muy hermosa, más o menos de mi edad, pero ella soltera, de pronto tuvimos que ir a sacar unas fotocopias, unos materiales, y en el camino me dijo, es que dime qué tienes, yo quiero lo que tú tienes, por favor dime. Y minutos antes en la oficina, una compañera la había tratado mal, le había gritoneado, había vociferado, la había humillado y se había portado muy mal con ella. Y me acuerdo que yo le dije, ¿quieres lo que yo tengo? Y oramos. Pero oramos no solamente para que ella recibiera a Jesucristo, oramos esa oración que una vez que alguien confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, te inspira el Espíritu Santo que ores, que pidas la guianza del Espíritu Santo, su cobertura, que sea su defensor. El Señor trajo en medio de la oración el Salmo 37. ¿Y qué te digo? Estábamos terminando de orar y a los escasos 2 minutos pasó la compañera, nosotros estábamos en un local, pasó la compañera que le había gritoneado, pasó, volteó, nos sonrió y de pronto se regresó y le pidió perdón y se disculpó. Y ella no daba crédito como Dios es tan maravilloso y actúa tan a tiempo, tan increíble. Entonces, cuando tú vives la palabra, le enseñas a los demás. Conste, yo me pongo como ejemplo. Yo te pongo el ejemplo al Espíritu Santo, que es el que guía, que es el que hace, que es el que obra y que es el que glorifica a Jesús y Jesús al Padre. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viendo que
nuestro mensaje se llama aprobado, ¿verdad? Pablo quiere que para que se cumpla el propósito de detener a los falsos maestros, de detener a los que quieren perjudicar a la iglesia, Timoteo empiece por presentarse aprobado delante de Dios. Ya dijimos cómo, bueno, pues cultivando su relación con el Espíritu Santo, dejando que le gobierne, que le reine. Pero entonces vamos a recapitular este versículo de 2 de Timoteo 2:15. El primer punto dice, procurar con diligencia. Procura con diligencia. ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a procurar con diligencia? Pues presentarte a Dios aprobado. Ok, sí, ya entendí. Pero ¿cómo me presento aprobado? ¿Cómo se hace eso? Bueno, y te voy a decir 4 puntos que nos están manejando en este versículo, que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos enseña. ¿Cómo me presento aprobado? Número 1, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, como alguien que trabaja, que vive la obra de Dios, que trabaja para el reino. Recuerda que tú y yo somos las manos y la voz de Dios, los pies. Dios hace su obra a través de nosotros, ¿sí? ¿Y cómo es un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Bueno, lo primero es que usa bien la palabra de verdad. Si tú usas bien la palabra de verdad y aprendes los preceptos, los principios de la palabra de verdad, entonces no vas a tener de qué avergonzarte. Aunque te busquen, no van a encontrar nada malo. Te van a encontrar limpio delante de Dios. Entonces, exacto, no tienes cola que te pise. Entonces, que usa bien la palabra de verdad. Número 3, que enseña a poner en práctica el mensaje de la verdad. Que nos enseña a ser hacedores de la verdad. ¿Cómo? Con el ejemplo, con el consejo, con la oración. Cuando tú le compartes la palabra a alguien, estás orando constantemente por esa persona. Para que Dios mande ángeles, para que no solamente seas tú el único que le habla de la verdad, sino que el Señor le ponga por todos lados y de pronto ya no tenga hacia dónde irse y la victoria y el amor de Dios lo abrace. Y número 4, y lo hace correctamente. ¿Qué? Esto, poner en práctica el mensaje de la verdad. Ahora, para que podamos comprender esto, quiero apoyarme de otros pasajes que están también en 2 de Timoteo, pero en este caso va a ser en el capítulo 3 y te quiero leer del 1 al 5. Fíjate, el apóstol Pablo le está diciendo, o sea, le está poniendo aguas. Mira lo que está pasando. A lo mejor tú no has visto. O sea, estos que quieren corromper el mensaje de Jesucristo, y además están gruesos y se va a poner más difícil la cosa. Y entonces le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 1 a 5, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate, ya se estaban viviendo tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina en este versículo 5, Pablo, el apóstol Pablo, diciendo, a estos evita. O sea, con estos no te juntes. Dales la vuelta. Con permiso. Están ahí con permiso. Igual, tú sigues orando, incluso oras por ellos, ¿verdad? Pero dice, aguas. Pero le dice, ¿qué le dice? Pero tú
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ajá. Fíjate, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, o sea, un poquito más adelante, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene esta joya preciosa que tú conoces y que nos permite comprender el alcance, la magnitud, la anchura y la profundidad, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ojo, hablamos del hombre como el género, ¿verdad? Hablamos del hombre y la mujer. O sea, no hay aquí niños y niñas. No. El hombre estamos hablando en general. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con otras palabras le está diciendo, pero tú procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Le dice, ¿sabes qué? No trates de agradar a los hombres, olvídate, porque a veces nos vamos con la finta, ¿verdad? A veces cuidamos, que no se oiga feo. Les voy a platicar una historia. Cuando nosotros empezábamos en esto, a compartir la palabra, pues mi esposo le quería compartir a todo el mundo. Y yo tenía tanta dificultad con que compartiera con algunos miembros de mi familia, que yo sabía que eran escépticos y bueno, entonces yo solamente les quería empezar a compartir lo bonito. Y entonces con estos personajes de mi familia que yo amo muchísimo, pero que sabía que iban a poner resistencia, yo quería que nada más le hablara de Jesús en la cruz y del amor. Y mi esposo empezaba ya a hablar que de Satanás y que en el principio y el Génesis, y yo debajo de la mesa lo quería pellizcar y decir, no digas eso. ¿Y sabes qué es eso? Tratar de agradar a los hombres. Y la palabra de Dios dice que si todavía estoy tratando de agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Y mi esposo con toda la pasión, y yo lo quería frenar, fíjense. O sea, me importaba más. Claro, no era para que ellos pensaran, ¿no? O sea, lo que yo sabía que ellos iban a poner resistencia, pero la palabra es la palabra y no la puedes ocultar, ni ponerle florecitas, ni adornar, ni decir esta parte se la quito porque, o sea, con engaños, no. Es con revelación, es con la obra del Espíritu Santo como se hace, ¿sí? Y bueno, en realidad lo que verdaderamente importa no es que unos tengamos buena impresión de otros, que los hombres y las mujeres tengan impresiones buenas unas de otros, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Que cuando Dios nos examine, no encuentre nada indigno, que nunca tengamos que ser avergonzados. Y entonces, bueno, para poder ser aprobado, Timoteo tenía que aprender a usar bien la palabra de verdad, ¿sí? Porque con este ejemplo tú sabes que no siempre usamos bien la palabra de verdad. El obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la adorna, no la adultera, no la mutila ni la cambia, no le cambia las palabras para que suene más bonita, sino que maneja la palabra con precisión. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a las necesidades de los que la oyen. Y también debemos enseñar a otros de igual manera. Decíamos que se procura con diligencia, ser diligentes, te esfuerzas, pones tu mejor empeño, lo haces con voluntad, con intencionalidad, preparado, no como salga. Y bueno, es mi oración que cuando todos nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, podamos escucharle: bien hecho, siervo fiel, mi buen y fiel alumno. Has aprendido de mí, has manejado correctamente y has enseñado fielmente mi palabra de verdad.
deseamos la aprobación de Dios, pero no solo en cómo vivimos nuestra vida, sino también de cómo podemos influir las vidas de los que nos rodean. Primero, de los más cercanos, ¿verdad? De nuestros hijos. Tanto nuestros hijos que nos dio el Señor como parte de la familia, pero también de nuestros hijos espirituales que nos dio el Señor. Ahora, esto no es fácil. O sea, hay que escudriñar la palabra. No es que te quedas por encimita, es que pides al Espíritu Santo, ¿sí? Hay que excavar, escudriñar. La primera vez que yo oí esa palabra, ¿cómo me impactó? Cavar hasta encontrar agua. De eso se trata. Spurgeon, no soy buena para la pronunciación, pero él tenía una frase y decía, hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un viajero. O sea, de pasadita, así, por encimita. Pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra, en las profundidades, y quien desea ser rico en tesoros debe escudriñar las Escrituras. Debes meterte con todo, con pasión, para alcanzar esos tesoros que Dios nos ha confiado en su palabra. Pero hay que poner esmero, dedicación, empeño, esforzarte. Esto significa que para presentarnos delante de Dios aprobados, una vez más, tenemos que ser intencionales. No es algo automático, sino que requiere que nosotros hagamos nuestra parte. No es algo que hace Dios solo, es algo que tú haces. Y yo quiero decirte, aún es tiempo. Hoy aún es tiempo. Hoy en medio de la pandemia aún es tiempo. Hoy en medio de la tercera ola aún es tiempo. En la tercera ola de la gripe española en 1918, una mujer llamada Rita Aguilera, muy joven, no sé cuántos años tenía, tal vez menos de 30, murió. Y dejó a su pequeña de 8 meses. Esa pequeña era la mamá de mi esposo. Esa historia me la contó cuando yo estaba embarazada. ¡Ah, qué dolor! ¡Qué dolor! Pero Dios tuvo misericordia de ella y tuvo cuidado. Y bueno, fue una mujer excepcional, una mujer de fe. Aún en medio de las peores tragedias, Dios está con nosotros. Aún en este tiempo te puedes acercar a Dios. Aún en este tiempo te puedes arrepentir. Aún en este tiempo puedes hacer lo correcto, darle la espalda a las cosas equivocadas. La semana pasada decía mi esposo, si tú te tomas una cucharada de veneno, si tú te tomas una pastilla a escondidas, en secreto, de todos modos te vas a morir. Y así es el pecado, mi amado, mi amada. De todos modos te vas a morir. El pecado, si no te arrepientes, es pecado de muerte. Puede ser el pecado más horrible, más espantoso, más grande. Pero si tú te arrepientes, siempre hay una oportunidad delante de Dios. Por eso te digo, aún en medio de estos tiempos, aún es tiempo de arrepentirte. Aún es tiempo de perdonar. Aún es tiempo de cambiar de dirección. Aún es tiempo de que hagas lo correcto y dejes de hacer lo incorrecto. Acuérdate que no es lo que dice la ley, es lo que dice tu conciencia, es lo que te dice el Espíritu Santo. Por los que vivimos tratando de agradar a Dios. ¿Que respetamos a los demás con sus decisiones? Sí. ¿Los juzgamos? No. Dios no vino a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Los amamos. Eso es lo que hacemos. Los amamos. Pero tú tienes una responsabilidad. Hay 2 tipos de pecado. El pecado de comisión, que es cuando tú haces lo que sabes que no debes hacer.
Y el pecado de omisión, que es cuando no haces lo que sabes que debes hacer, ¿sí? ¿Te acuerdas? Como el que dice, no me diste de comer, ni me abrigaste, ni me visitaste cuando estuve enfermo, ni cuando estuve en la cárcel. Ese es un pecado de omisión. Ajá. Entonces es tiempo de que hagas lo que debes y de que dejes de hacer lo que no debes. Nuestras convicciones y nuestras acciones deben estar basadas en la palabra, en lo que agrada a Dios, en lo que sabes que sabes. Acuérdate, si tú no puedes levantar las manos al cielo y decir, va por ti, esto lo hago para agradarte, Señor, entonces no lo hagas. Si hay la menor duda, no lo haces. Alguien que busca agradar a Dios es alguien que lo glorifica. Lleva una vida diferente. Es capaz de evitar lo que no edifica, lo vano. Y hoy te repito, aún es tiempo de seguir a Cristo. Aún es tiempo de arrepentirte. Aún es tiempo de perdonar. Mi amado, no hagas lo que no debes y haz lo que sí debes. Y de esta manera vas a influir en los que te rodean, en los cercanos, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tus hermanos, en tus vecinos. No hagas lo que no debes y haz lo que sí debes. Y sé un ejemplo. Vive la palabra y es la mejor manera de compartir el mensaje de la verdad. Es la mejor manera de compartir el mensaje de amor. No juzgues, no señales, ama. Y cuando tú amas, muestras a Jesús y hay una oportunidad de que el otro se salve. Mi amado, te amo en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Y una vez más, paz en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo te concedan gracia y paz. Estamos en contacto en el chat y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad y que tengas un sello, no solamente al final del camino, te digan aprobado, sino cada día. Que cada día cuando vayas a la cama digas, ay, hoy fue un día de victoria. Y sientas casi el aprobado sobre ti. Mi amado, que Dios te bendiga. Un saludo de parte del pastor, de Rubén Rodríguez, del pastor de la iglesia, de mi amado esposo. Hasta luego.